Cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial, y en estos momentos vamos a hacer información sobre los hechos que se están generando en el Estado ecuatoriano, sobre el proceso de investigación que se está realizando a varios actos que están fuera de la ley, principalmente las denuncias que se han presentado en el caso de Odebrecht, la actuación del Contralor General del Estado, Carlos Poli, que ayer el Fiscal General del Estado, el doctor Carlos Vaca Mancheno, manifestó de que se emitió la orden de prisión domiciliaria al señor Carlos Poli por la edad que mantiene, para seguir con el proceso de investigaciones sobre el desvanecimiento de algunas glosas en el caso Odebrecht. Este tema más adelante lo estaremos analizando, sobre lo que fue la decisión del Fiscal General de la Nación en el tema de la orden de prisión preventiva para el señor Carlos Poli. Pero el tema que está generando atención y que ha generado fricciones políticas a lo interno de Alianza País es el caso del vicepresidente de la República, cuando el señor Lenín Moreno, mediante decreto número 100, retiró de las funciones al señor vicepresidente de la República. Hay que profundizar un aspecto aquí dentro de lo que es la parte de la situación jurídica en torno al proceso de investigación de estos temas. No es que el poder jurídico o el Estado ecuatoriano está en contra de Alianza País. No, que no se entienda eso. Es el mecanismo o los pasos que se da en un proceso judicial cuando existen este tipo de denuncias, para investigar sobre presunciones que se están generando en torno a un acto administrativo que lo cometió la persona que está al frente de esta institución. Los ecuatorianos o la oposición no está en contra de Alianza País como se quiere dar a entender. Es al acto administrativo del funcionario, y eso es lo que se debe de observar por parte de las diferentes instituciones. Escuchemos lo que dice uno de los abogados del Estado ecuatoriano, que también fue parte del Colegio de Abogados de la provincia del Guayas, el doctor Pedro Granja. Él analiza sobre el contenido jurídico en torno al caso del vicepresidente de la República. Analicemos y escuchemos este tema. Bueno, necesito aclarar algunas cosas. Hay algunos presidentes de colegios de abogados y ex jueces del mismo correísmo que entraron al Poder Judicial por Rafael Correa, y después de que los votaron se convierten en opositores. Esto es una cosa muy rara, que vienen diciendo pendejadas del tipo: se puede tranquilamente pedir medidas cautelares contra Glass porque se puede llamar ya a formulación de cargos y abrir la instrucción fiscal contra este tipo. Digo, ignorantes, lean un poquito, ¿no? Para formular cargos se necesita abrir la instrucción fiscal. Para abrir la instrucción fiscal se necesita la autorización de la Asamblea Nacional de las 2/3 partes para el caso del presidente o vicepresidente de la República, lo cual actualmente no existe. Por eso no se puede llegar a esa etapa. Lo que sí se podría hacer, porque el COIP no establece en qué fase procesal se pueden pedir medidas cautelares, esto es, ponerle, qué sé yo, un brazalete a Glass para saber dónde está. Digo, no vaya a ser que quiera seguir pegando patadas a Odebrecht, o pedir la prohibición de salida del país de este tipo. Eso sí se puede hacer en la misma investigación previa, porque el COIP, repito, no determina en qué fase procesal exacta se puede hacer esto. El fiscal Vaca evidentemente no lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Qué es lo que necesita Moreno? La autorización de la Asamblea. En eso está trabajando. Para eso necesita 27 votos, para poder avanzar con la correteada a Glass vía apertura de la instrucción fiscal y, si es posible, meterlo preso, porque sabe además que Glass ya está buscando posibilidades a ver en qué país se esconde. Intentó en primera instancia esconderse en Australia. Entrar para allá es muy fácil, salir sería lo difícil, porque allá tiene abierto el proceso por Caminosca, y luego en algunos otros países también lo van a agarrar. Ciertamente tiene pasaporte alemán, pero los alemanes son muy fregados con el tema de corrupción, y tranquilamente lo van a entregar, ¿no? O lo van a procesar ellos mismos.
Después de todo, este tipo ha negociado con tanta gente que no sabe ahora cuáles son amigos y cuáles son enemigos. A donde se podría ir es a Miami, porque los gringos reciben cualquier pendejada. En esa línea, un verdadero fiscal debería pedir la prohibición de salida del país, para por lo menos obligar a corretearlo un poquito en su camioneta último modelo por el Perú o por Colombia, para que desde ahí se largue. El tema entonces está en fase estrictamente legislativa. Es allí donde se está peleando el poder en estos momentos. ¿Por qué? Porque Correa sabe que, en virtud del número 4 del artículo 145 de la Constitución, se puede comer a Lenín Moreno, lo puede destituir y de esta manera subiría el poder Glass. ¿La gente va a protestar en la calle? No, la gente no dice nada acá, la gente se muere de hambre, punto, basta, y los que tuitean son 4 o 5, nada más. Estamos en un momento en el que hay una esquizofrenia social tan grande, una paranoia total tan grande por los 10 años de terror que instaló el correísmo que nadie va a salir a protestar. Por el otro lado, el gran problema que tiene Glass en estos momentos es que no se confía en asambleístas tipo Yunda, que dicen, me siento como hijo de padres divorciados, no sé si irme con papá o con mamá. Claro, si van al intento de destituir a Lenín Moreno por incapacidad física con el informe de los médicos que consigan y no reúnen los votos de las 2/3 partes de la asamblea, entonces se van a ver en un problema porque serán presos todos los que han intentado destituirlo por sedición, incluyendo el mismo Glass, incluyendo el mismo Correa desde Bélgica. Entonces, el tema está así. Ahora se decide en tema legislativo, no en tema judicial. Repito, no se puede abrir instrucción fiscal contra Glass porque para eso en estos momentos se necesita la autorización de la Asamblea, lo cual Moreno no tiene y está tratando desesperadamente de conseguirlo. Para eso necesita 27 votos. Que la Asamblea va a llamar a muerte cruzada, dice Correa, estúpido, no sabe de derecho nada. Estuvo muy mal asesorado durante todos estos años. Sus abogados ganaban porque Dios es mágico y porque Correa era Dios. Digo, el único que puede llamar a muerte cruzada es Lenín Moreno. Lo puede hacer dentro de los 3 primeros años de su gobierno por una sola vez. Tampoco lo va a hacer porque no se siente bien en ese campo. Repito, está jugando todas sus fichas a conseguir 27 votos de la Asamblea, quitarle 27 votos al correísmo, a las aguiñagas, y eso sí lo puede hacer. Porque cuando se tiene hijos de padres divorciados, al que se le da la teta más grande se va con uno. Así es que ese es el escenario. Bueno, quería aclararles esto porque hay abogados que se dicen penalistas pero al final dan pena y terminan confundiéndolos un poquito. Un abrazo a todos, gracias, chao. Bueno, esto es lo que puntualizaba el doctor Pedro Granja, haciendo un análisis jurídico de la situación sobre el vicepresidente de la República, los mecanismos o los pasos a seguir dentro de este proceso de investigación que está generando en el Estado ecuatoriano. Obviamente, como lo puntualiza el doctor Pedro Granja, siguiendo los pasos preprocesales y procesales y enmarcándonos dentro de lo que dice la Constitución Política de la República del Ecuador, es necesario que la Asamblea Legislativa retome con seriedad el caso, principalmente los integrantes del Consejo Administrativo Legislativo, exceptuando al doctor Luis Fernando Torres y al asambleísta Patricio Donoso, que ellos votaron a favor de un juicio político al vicepresidente de la República. Es necesario, el término, lo vamos a decir, la reconsideración de lo pronunciado por parte de la Asamblea Legislativa, o mejor dicho, de la Comisión Administrativa Legislativa del CAL, de observar nuevamente o reabrir nuevamente el proceso de análisis para ir al juicio político al vicepresidente de la República en la Asamblea Legislativa. Y la decisión de lo que se dé en la Asamblea Legislativa es el paso para seguir el proceso judicial de investigación de las denuncias que se están presentando al señor vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass Espinel. Uno de los asambleístas, como es el señor Guillermo Celi Santos, asambleísta por el movimiento Suma, que llegó a esta curul en alianza con el movimiento Creo, él también tiene su expectativa dentro de lo que es el juicio político al ingeniero Jorge Glass. Él puntualiza de que primeramente la justicia debe juzgar y sentenciar autores, cómplices y encubridores de la corrupción. Además se pronuncia sobre una posible consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y eliminar la reelección indefinida. Escuchemos lo que dice el asambleísta Guillermo Santos.
Frente a los últimos acontecimientos, en los cuales aparecen pruebas de audio, de video, que incriminarían al vicepresidente de la República, a su tío y a funcionarios del gobierno anterior, hay que tomar medidas inmediatas. La Asamblea Nacional debe terminar con el receso legislativo para llamar al vicepresidente Glass a juicio político. El CAL deberá rendirle cuentas a los ecuatorianos. ¿Por qué no dio paso al juicio político semanas atrás al vicepresidente de la República, teniendo todos los elementos probatorios para iniciar este juicio político? La justicia deberá de inmediato juzgar y sentenciar a los autores, cómplices y encubridores de estos terribles hechos de corrupción que ensombrecen a la patria. De esta manera, enviar un mensaje muy claro a los ecuatorianos y a la comunidad internacional, que aquí, que en el Ecuador, se combate firmemente los hechos de corrupción. Quiero también señalar que en estos momentos en que los nubarrones y la tormenta de la corrupción ensombrecen al país, es el momento también que la luz de la palabra de los ecuatorianos sea el camino a seguir. Por eso hago un llamado al presidente de la República, Lenín Moreno, a que llame cuanto antes a una consulta popular para que se le pregunte a los ecuatorianos si estamos de acuerdo o no con que se mantenga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hay que eliminarlo de una vez por todas, porque ha sido una simulación de participación ciudadana, que lo único que ha logrado es que en órganos de control estén los amigos y ex colaboradores del correísmo. Y segundo, que los ecuatorianos en las urnas definamos si estamos de acuerdo o no con la reelección indefinida. Reelección indefinida que hay que eliminarla por ser un estímulo perverso para gobernar pensando en la próxima elección y no en las próximas generaciones. Quienes estamos del lado de los ecuatorianos queremos firmeza en este momento. Nuestro llamado a la Asamblea Nacional, a la justicia y al presidente de la República. Muchas gracias. Así es lo que puntualizaba el asambleísta Guillermo Celi Santos en torno a estos hechos que se están generando en el Estado ecuatoriano. Principalmente el juicio político al vicepresidente Jorge Glass Espinel. Y los sectores sociales. Incluso ayer se realizaban algunas concentraciones en diferentes puntos de la ciudad de Quito exigiendo la renuncia del vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass. Pero como puntualizaba más temprano el abogado Pedro Granja, el juicio político debe ser la principal meta en la Asamblea Legislativa. Como digo, reconsiderar por parte de los integrantes de la Comisión Administrativa Legislativa de la Asamblea Legislativa, valga la redundancia, reabrir el caso para nuevamente estudiar las pruebas que están en la Fiscalía. Lo que se está generando en la Fiscalía son más los argumentos para iniciar el juicio político al vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass. Porque si estamos leyendo bien lo que es la parte de las investigaciones preprocesales y procesales, hay indicios ya establecidos. Por ejemplo, ayer se emitió la orden de prisión al señor Contralor General Carlos Poli sobre estos casos de Odebrecht. ¿Qué más pruebas es lo que se requiere por parte de los asambleístas para que se reabra nuevamente el caso? O si no, a su vez, que el señor presidente de la Asamblea Legislativa desconozca a los integrantes, a los que votaron en contra del juicio político, y se nombre otra comisión multipartidista, que estén integradas diferentes sectores de los movimientos políticos del país en la Asamblea Legislativa, y se reestructure nuevamente la Comisión Legislativa para analizar las pruebas que están generando ya una parte jurídica de investigación en los casos de la presunta corrupción que está involucrado el vicepresidente de la República. Creo que la mejor prueba en este momento es el decreto 100, que lo firmó el presidente Lenín Moreno Garcés, porque en base a las denuncias, él retira de las funciones y le retira la confianza depositada en diferentes actos administrativos como vicepresidente. Creo que esa es la mejor prueba para que la Comisión Administrativa Legislativa
proceda a reabrir este caso. Pero ayer también varios integrantes de diferentes tiendas políticas de años anteriores, como es la señora Lourdes Tibán, el ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez, el señor Byron Salgado, César Montúfar, también manifestaban su inconformidad con lo que está sucediendo en el Estado ecuatoriano, principalmente con estos casos de presunta corrupción. Ellos están solicitando la renuncia del vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass Espinel. Escuchemos lo que ellos decían ayer en una rueda de prensa. Medios de comunicación que se han dado cita a este llamado, a esta autoconvocatoria de los ex legisladores de la década del Correat. Agradezco infinitamente a los que llegaron y otros han dicho que van a llegar, están en el camino, pero no podemos esperar más por el compromiso con ustedes. Y vamos, después de esta rueda de prensa, vamos a continuar en el diálogo. Van a intervenir todos los compañeros que deseen intervenir, pero voy a dar los primeros 5 puntos de acuerdo que tenemos los asistentes. Primero, hemos decidido constituirnos en el colectivo de ex asambleístas por la democracia, contra la corrupción, e invitamos a todos los y las legisladoras a ser parte de esta iniciativa. 2. Convocamos a los ecuatorianos a retomar las luchas sociales en las calles, en la capital de la República y en todo el país, para recuperar la democracia y terminar con este desastre económico, político que vive el país como consecuencia de la falta de independencia de funciones y que en esta década ha sido nuestra lucha como legisladores. 3. Exigimos a la Asamblea Nacional dejar de ser cómplice de una década de corrupción y cambiar de actitud, y de manera inmediata retomen el juicio político al señor Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador. 4. Exigimos la renuncia al señor Jorge Glass, vicepresidente de la República, una vez que ha sido retirado no solamente las funciones, ha sido retirada la confianza, no solo del presidente, sino de todos los ecuatorianos, por el cual nosotros también en este punto hacemos un llamado de atención a la Fiscalía General del Estado para que vincule al señor Jorge Glass en las investigaciones del TÍO, emita de manera urgente medidas cautelares para evitar que el vicepresidente huya del país. Mañana respaldaremos los ex asambleístas que puedan. Vamos a respaldar la iniciativa del plantón a las 5 de la tarde en la 12 de octubre y Patria frente a la Fiscalía, para que este punto sea una de las primeras acciones que tomaremos en las calles para el día de mañana. Quinto, invitamos a todos los ecuatorianos, a los académicos, a los profesionales, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los colectivos de indígenas y sociales, a un debate público, a un debate en provincias, a un debate nacional, para buscar las vías más adecuadas para realizar una profunda reforma política frente a la crisis económica y crisis de institucionalidad que vive el país. Esos son los 5 puntos del acuerdo. Voy a dar paso a algunas intervenciones y luego pasaremos a las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Esto es lo que puntualizaba la ex asambleísta Lourdes Tibán, representante del movimiento Pachacuti.
5 puntos concretos en relación a lo que ellos están puntualizando en torno a la situación que se está generando en el país. El primer punto, ella puntualiza constituirse en un colectivo de ex asambleístas de la década ganada. En otras palabras, de los 10 años de gobernabilidad del expresidente Rafael Correa se constituyen los ex asambleístas que estuvieron al frente de la Asamblea Legislativa en representación de cada una de sus provincias y a nivel nacional. El segundo punto, como lo dice Lourdes Tibán, es convocar y retomar las luchas sociales para recuperar la democracia, para lo cual están invitando desde el día de hoy a las 17 horas la concentración en las inmediaciones de la 12 de octubre y la Avenida Patria en el edificio de la Fiscalía General. Esto con la finalidad de recuperar la situación social, por cuanto el manejo económico, esta crisis económica, social y política que vive el país, es hora de retomarla con las luchas sociales, dice Lourdes Tibán. El tercer punto, exigir a la Asamblea Legislativa de ser o dejar de ser cómplice de una década de 10 años, la década ganada, y reabrir el juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Cuarto, exigir la renuncia del vicepresidente de la República por las consideraciones de dominio público. Es el haber retirado la confianza del presidente Lenín Moreno a su vicepresidente en algunos actos administrativos que se generan en las responsabilidades de la vicepresidencia de la República. Quinto, invitar a toda la sociedad civil a un debate público en cada una de las provincias y generar un debate público a nivel nacional para ir a una reforma política dentro de lo que es el Estado ecuatoriano. Son los 5 puntos que manifiesta los ex asambleístas que se constituyeron el día de ayer. Uno de ellos, y ex candidato a la vicepresidencia de la República, el señor Andrés Páez, también daba a conocer el por qué se concentran nuevamente para hacer el análisis de lo que está sucediendo en el Estado ecuatoriano. Exigimos también que cese la persecución a quienes hemos denunciado la corrupción durante 10 años. Nos solidarizamos con Clever Jiménez, quien tiene que ser humillado portando un grillete para poder pasar en la ciudad y compartir con su familia. Exigimos que cesen las medidas judiciales en contra de Fernando Villavicencio, en contra de mi familia, en contra de todas las personas que han sido encausadas por el correísmo, y exigimos también que la CNAIN cumpla con la función que teóricamente debería, es decir, colaborar para determinar dónde están los pillos, dónde esconden la plata, cuáles son los movimientos de los que están involucrados en los grandes escándalos de corrupción, y no seguir siendo un enorme aparato de espionaje para ultrajar la vida personal de quienes hemos luchado y seguimos luchando contra el correísmo. Y mañana a las 5 de la tarde en la Fiscalía General nos sumaremos a las convocatorias de un sinnúmero de ciudadanos que, cansados de ver este espectáculo, este sainete, de esos ecuatorianos que saben perfectamente que retirando de las funciones al vicepresidente de la República no se consigue nada, y que exigimos medidas profundas, reales, también solicitarle al fiscal general que vincule al ingeniero Jorge Glass a la instrucción fiscal que se halla en curso, y que, recogiendo mi pedido de diciembre del año anterior, prohíba la salida del país
del ingeniero Jorge Glass, para no tener que contemplar otro papelón en el cual dirán ya se escapó y ahora sí le vamos a juzgar. En sintonía con ese país, cansado por lo que está pasando, cansado de la alcahuetería, cansado de las cortinas de humo, también mañana diremos que queremos y aspiramos a que se tomen medidas contundentes y que no vamos a permitir que se tiren, como siempre durante 10 años, otra vez cortinas de humo para en septiembre anunciarnos otro paquetazo de medidas económicas en contra del pueblo. El pueblo no tiene por qué arrimar el hombro para cubrir los costos de las fechorías cometidas durante el correísmo. No nos vamos a prestar para eso. Sabemos perfectamente que son expertos en lanzar cortinas de humo y nosotros vamos a denunciar esas cortinas de humo, como también nos opondremos a esas medidas económicas con las cuales se pretende que con el bolsillo de los ecuatorianos y vía de impuestos se cubran las enormes fechorías y el gran desfalco y el gran atraco de los fondos públicos cometido durante el correísmo. Esto es lo que manifestaba el ex asambleísta y ex candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creando Oportunidades y el movimiento Suma, el señor abogado Andrés Páez. Primeramente hacía una reflexión y pedía a las autoridades del Poder Judicial de que cese la persecución en estos 10 años. Se solidarizó con el señor Clever Jiménez, ex asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe, que hoy se encuentra con medidas cautelares y portando un grillete de electrónico en la medida cautelar del arresto que él mantiene. Similar situación pidió de que se libere toda persecución judicial al periodista o el activista cívico Fernando Villavicencio, quien él es el que está generando las denuncias sobre los actos de corrupción de Odebrecht, que son una parte pequeñita de las denuncias de Odebrecht, porque falta revisar los contratos petroleros que se han generado en estos últimos 10 años. Además, Andrés Páez manifiesta de que es hora de exigirle un mejor trabajo, pero con seriedad, a la SENAIM para que ellos determinen y den a conocer la ubicación de las personas que presuntamente han colaborado con estos actos de corrupción. Además, Andrés Páez puntualiza el pedido que lo formuló en diciembre del año anterior, de prohibir la salida del país y también que se vincule a la instrucción fiscal inmediatamente al señor ingeniero Jorge Glass Espinel, para evitar situaciones que en el mañana podemos estarlas observando de que no se puede juzgarlo porque está fuera del país. Además, manifestaba de que se transparente la información para evitar posibles situaciones que se presenten en el mes de septiembre, como lo advierte él, de un paquetazo económico. Son algunos argumentos que lo presentaba el señor Andrés Páez Benalcázar dentro de este colectivo que se han constituido los ex asambleístas de los 10 años anteriores. Pero también en esta rueda de prensa participó el ex asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe y que ha sido una persona observada por el Poder Judicial sobre la conducta que él presentaba. Observada, digo, por el Poder Judicial porque tiene medidas cautelares y las denuncias que presentó Clever Jiménez y que hoy se están reflejando por el proceso informativo que se está generando dentro del contexto nacional e internacional. Clever Jiménez también daba a conocer su punto de vista en esta rueda de prensa. Anunciamos también de que este colectivo va a aportar con el país, con las instituciones de control, con mucha más información respecto a corrupción. Los que estamos acá presentes hemos venido fiscalizando al gobierno de Rafael Correa Delgado de la última década perdida del país
durante estos 10 años, desde el año 2009. Por lo tanto, en los próximos días anunciaremos, entregaremos la información correspondiente. Hay muchas denuncias completamente documentadas con pruebas que se encuentran durmiendo en la Fiscalía General del Estado. Vamos nosotros a desempolvar esas denuncias y vamos a hacerlas públicas, que el país conozca. Exigiremos a la Fiscalía General del Estado que también desempolve estas denuncias y que comience a actuar por el bien del pueblo ecuatoriano. Queremos anunciar también de que este colectivo nos hemos declarado en sesión permanente. Vamos a estar sesionando semanalmente para poder ir armando algunas estrategias que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano y sobre todo para ir armando algunas propuestas en materia económica, en materia política y en materia social que le entregaremos en los próximos días al pueblo ecuatoriano y al propio presidente de la República. Una cosa muy cortita. Esto es lo que puntualizaba Clever Jiménez en relación a lo que ellos están solicitando, el colectivo de ex asambleístas, y la parte importante que lo manifiesta el ex asambleísta Clever Jiménez, que en los próximos días solicitarán a la Fiscalía y al Poder Judicial reabrir algunos procesos de denuncias que se han presentado para ir transparentando lo que es la situación jurídica en el Estado ecuatoriano. Además de ello, dice que ellos se declaran en sesión permanente y se reunirán semanalmente para ir estructurando aspectos de una reforma en lo que es economía, en la parte social y también en la parte política, puntualizaba Clever Jiménez. El ex candidato también a la Asamblea Legislativa, César Montúfar, daba a conocer su punto de vista en relación a este colectivo que se reunió el día de ayer para dar a conocer algunas puntualizaciones. Una cosa muy cortita para dar oportunidad, compañeros. Reiterando lo que han dicho mis compañeros ex asambleístas, es claro que existen suficientes indicios, suficientes pruebas, suficientes elementos de convicción para que el señor vicepresidente de la República sea vinculado a la instrucción fiscal. Le exigimos al fiscal Vaca Mancheno que lo haga. No hay ninguna razón para que no lo haya hecho hasta este momento. Y le decimos firmemente que si no es capaz de avanzar en esta lucha anticorrupción, si no es capaz de tomar las decisiones que debe tomar, si no es capaz de imputarle al vicepresidente de la República de los cargos que en este momento es necesario, que entonces renuncie. Que los ecuatorianos no estamos dispuestos a mirar con bochorno, con vergüenza, el que un nuevo pez gordo de la corrupción fugue del país. Si es que el fiscal Vaca Mancheno no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, que entonces abandone su cargo y que permita que la institucionalidad pueda funcionar para que en el Ecuador exista transparencia, justicia y reparación. Agradecemos a los medios por la presencia en este diálogo y le decimos al país que en países vecinos como Panamá, como Perú, con menos pruebas que las que tenemos, han vinculado y están presos expresidentes de estos países. El Ecuador no soporta más tanta alcahuetería y tanto descaro en el tema de la corrupción que nos lleva el día de hoy a que en los próximos meses nos pidan que asumamos más impuestos, más gastos el pueblo ecuatoriano, cuando se han despilfarrado los recursos públicos en esta década perdida del correísmo. Gracias. Así es lo que puntualizaban los representantes de este colectivo de ex asambleístas, y cuando decía César Montúfar que hay suficientes pruebas para vincular a la instrucción fiscal al señor vicepresidente Jorge Glass. Además hizo una advertencia o un llamado al fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno. Si no es capaz de tomar las decisiones sobre estos procesos judiciales,
que renuncie por cuanto el pueblo ecuatoriano está cansado de observar estas actuaciones. Además, otro de los representantes de este colectivo puntualizaba que con menos pruebas en otros países como Perú y Panamá, algunos de los representantes de esos gobiernos que se generaron en estos países están ya detenidos y bajo orden de prisión. Aquí en Ecuador, con suficientes pruebas, no se ha determinado y no se ha vinculado a la instrucción fiscal a los que presuntamente se los está observando por parte de la justicia ecuatoriana. También se daba a conocer por parte de la exasambleísta Byron Salgado algunas de las puntualizaciones que se están determinando en este colectivo. Un tema puntual que tiene que ver con la política y sobre todo las relaciones del gobierno ecuatoriano con la dictadura venezolana. Primero, solidarizarnos con las víctimas jóvenes que luchan por la democracia y que vemos todos los días caer, maltratados e inclusive asesinados. Y el gobierno de Lenín Moreno, a través de su canciller, simplemente encontramos expresiones de apoyo a esa dictadura. Entonces, este colectivo que hoy nace, asambleístas por la democracia y contra la corrupción, también rechaza la política de seguir manteniendo la relación con dictaduras en América. Eso quería decir. Esto es lo que se profundizó el día de ayer por parte del colectivo de exasambleístas de los últimos 10 años. El objetivo principal de los exasambleístas es pedir la renuncia del vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass Espinel. Además de insistir al fiscal general de la Nación de que se ponga o se lo vincule en la instrucción fiscal de la investigación que está generando sobre estos presuntos actos de corrupción al vicepresidente de la República. Y para ello, el día de hoy se concentrarán a partir de las 17 horas, hoy martes 8 de agosto, a partir de las 17 horas, en la avenida 12 de octubre y la avenida Patria en la ciudad de Quito, en las inmediaciones del edificio de la Fiscalía, para exigir estos pedidos que no solamente son del colectivo como lo manifestó Lourdes Tibán y Andrés Páez, sino es el sentir de los ciudadanos ecuatorianos que requieren en estos momentos transparencia y un baño de verdad sobre moral en las autoridades de elección popular. Lourdes Tibán, en sus 5 puntos de la constitución de este colectivo de exasambleístas, dijo algo muy importante, y lo que hemos venido reflexionando, es de que la Asamblea Legislativa, que son los representantes del pueblo ecuatoriano con esa independencia que se caracteriza dentro de los poderes del Estado ecuatoriano, desechar el informe del CAL, o más bien desconocer al CAL en este momento los asambleístas y pedir inmediatamente la comparecencia del vicepresidente de la República para iniciar un proceso de juzgamiento en el seno de la Asamblea Legislativa y de allí que nazca lo que es el siguiente paso para ir a las instancias judiciales, como lo dijo el abogado Pedro Granja, ceñirnos a lo que establece la Constitución y los órganos secundarios como son las leyes y las leyes orgánicas. Y aquí hay que puntualizar un tema muy importante, porque se está generando una información por parte de los integrantes y adherentes de Alianza País, incluso del mismo vicepresidente, que el tema es con Alianza País. No, señores.
Los ecuatorianos no están observando Alianza País. Los ecuatorianos están observando, incluso los mismos de Alianza País, están observando el acto administrativo que lo desempeñó el señor Jorge Glass Espinel al frente de la Vicepresidencia de la República y encargado de los sectores estratégicos. Porque la confianza que depositaron los ecuatorianos en el voto para que sea vicepresidente, ese es el acto que está siendo observado, más no su actuación dentro de lo que es Alianza País. Eso no nos interesa, lo que es la actuación de cada uno de los adherentes dentro de su parte de la estructura política como es Alianza País. Lo que están observando y lo que estamos observando nosotros en estos momentos es el acto administrativo. Por eso el señor Fiscal General de la Nación, el señor Presidente de la Asamblea Legislativa, cuando entregó ese pronunciamiento del bloque legislativo al presidente Lenín Moreno en la ciudad de Guayaquil, debió tener el único punto, a mi consideración, que los asambleístas de Alianza País conminan a la Comisión Administrativa Legislativa reabrir el juicio político al vicepresidente de la República, y para lo cual respaldan todas las decisiones del Ejecutivo, en este caso del decreto 100, en donde le retira la confianza al vicepresidente de la República. Y ayer en el cambio de guardia el presidente Lenín Moreno manifestaba de que el retiro de las funciones se debió a esa carta grosera que le envió el vicepresidente de la República. Las fricciones internas de Alianza País no nos interesan a los ecuatorianos. Lo que nos interesa a los ecuatorianos es que se transparenten las denuncias de presunciones que están existiendo en el tema Odebrecht. Pero ayer se generaba la información que no solamente es el tema Odebrecht. El tema Odebrecht queda pequeño, muy pequeño, dentro de esta trama de presuntos actos de corrupción. Es urgente conformar una comisión técnica que analice los contratos petroleros en estos últimos 10 años. Ayer el viceministro daba a conocer de que es necesario observar cuál fue el proceso de negociación que se dieron en estos últimos años de el petróleo en el estado ecuatoriano y hasta cuántos años se vendió la producción diaria de petróleo. Allá hay un tema muy neurálgico que podría salpicar y que serían más fuertes que el caso Odebrecht. Por ello nosotros, a través de este medio de comunicación, estamos exigiendo a las autoridades nacionales, principalmente al señor presidente de la República del Ecuador, a los representantes del Poder Judicial, de que a más de observar estas denuncias de los presuntos actos de corrupción y de los que ya están siendo procesados y detenidos en el Estado ecuatoriano, pidan la repatriación de esos dineros que están en los paraísos fiscales. A mí no me interesa que estén detenidos los que están observados por parte de estas denuncias. A mí me interesa que esos recursos económicos regresen al Estado ecuatoriano para solventar esta crisis económica que se ha inquistado en estos últimos 10 años. Es hora de que en el Ecuador exista un baño de verdad. Las ideologías políticas, como dijo uno de los representantes, el señor Byron Salgado, las ideologías políticas deben dejárselas a lo interno de cada uno de los partidos, y por ello él manifestaba y condenaba la actuación del Estado ecuatoriano en observar los hechos que están generando en la República de Venezuela. Es lamentable ver cómo se está distorsionando la información por parte de los representantes del Poder Judicial. Hay varios comentarios que nos están generando en lo que es el tema de
la participación de los ex asambleístas, como también el análisis que se hizo más temprano con uno de los asambleístas, Guillermo Santos, y el abogado Pedro Granja. Reiteramos, la observación a estas investigaciones no es con Alianza País, señores. Las observaciones es a la actuación administrativa del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y del resto de funcionarios que están siendo apuntados sobre casos de presunta corrupción que se están generando en el Estado ecuatoriano. El tema Odebrecht se queda un poco pequeño en relación a los contratos petroleros que se generaron en estos últimos 10 años. Y es necesario que todos los ecuatorianos en las 24 provincias del país comencemos a hacer una observación cuál ha sido el incremento económico en estos últimos 10 años de algunos funcionarios que estuvieron en las instituciones. Ir observándolos, cuál ha sido su actuación en estos temas. Seguiremos analizando la parte de lo que se está generando dentro de lo que es el proceso de investigación en el tema Odebrecht. Y aquí en Loja hay que profundizar, y vamos a tomar las palabras del señor vicepresidente, del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Cuando en un tono enérgico el día de ayer puntualizaba más acción a la Contraloría General del Estado, en base a las observaciones que se dieron por parte del fiscal general sobre el desvanecimiento de algunas glosas en el caso de Odebrecht. Entonces, señor presidente de la República, cuando usted manifiesta de la cirugía a la corrupción, hagamos y reabramos algunos casos de auditorías que se dieron por parte de la Contraloría a los actos administrativos en el municipio del Cantón Loja. ¿Qué pasó con el plan maestro de agua potable, el examen de auditoría? ¿Qué pasó con algunos exámenes de auditoría a ciertos actos administrativos en el municipio de Loja, donde todavía están siendo observados? ¿O es que se hicieron el desvanecimiento de algunos informes? ¿Por qué razón? Es hora de ir transparentando esta información en lo que es la actuación de la Contraloría General del Estado a los temas cantonales, provinciales y nacionales. Es hora de transparentar, incluso hacer una evaluación del personal que está al frente de la Contraloría para determinar cuáles son los compromisos, no con partidos políticos ni con autoridades de elección popular, sino los compromisos con el Estado ecuatoriano. Si ellos obedecen a lo que dice la Constitución de la Constitución de la República del Ecuador, o ellos obedecen a las órdenes que provengan de autoridades de elección popular. Son temas muy puntuales que los estamos observando aquí en su noticiero Prensa Radial. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más información. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es